Imayna llaqtamasas imaynaqa kusankichis nawalajlla kasani hamuychis chimpamuychis kunandiqa qhawarikusun Bonnie Lovi nisqata paytan takinqa cumbia boliviana nisqata. Mana yachankichis chayri pichis Bonnie Lovi chayri noqa rikuchaykichis pichis Bonnie Lovi yuyarikunaykichis huch'uy imaynatachus Argentina taki concursupi chaypi ganamurqa ya chayman yuyarikunkichis chanta. Chantapi saludani k'ala suscriptoresman hamuychis chimpanimuychis kunandiqa qhawarikusunchis kay Bonnie Lovi nisqata. Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Hoy estoy de vuelta en el canal. Hoy vamos a ver a Bonnie Lovi. Bonnie Lovi es un artista también ya conocido internacionalmente de Bolivia. Él va a cantar cumbia boliviana. Antes de pasar a ver el vídeo, vamos a ver un poquito de cómo se inició su carrera de Bonnie Lovi. Era un muchacho ya desde muy pequeño que le gustaba cantar. Vamos a ver el video en Marcelo Tinelli cuando fue a representar a Bolivia. Vamos a empezar dando play y vamos a ver un poquito del video. Va a cantar Oscar Mario Paz Hurtado, tiene 14 años, es divino. Su nombre es Oscar Mario Paz. Va a cantar el tema Sueña de Luis Miguel y lo hace aquí para toda Argentina y para toda América, para todo Bolivia, por supuesto. No sé si se dan cuenta, gente, que mira, de pequeño igual. Es muy posible. Tenía buena voz y yo creo que sigue teniendo porque hace mucho tiempo que yo ya no veo a Bonnie Lovi, no sabía nada hasta que me he enterado de su vídeo ahora que me han comentado algunos amigos y tal, y es por eso que les estoy trayendo. Yo no sabía que era el Bonnie Lovi, pero ya recordándome, contando con mis amigos, pues ya les presento a Oscar Mario Paz, que es Bonnie Lovi. También la canción que vamos a ver es con otra artista. Ya anteriormente hemos reaccionado a esa artista, es a Luciel Izumi, que es la que va a componer en sí, van a los dos musicalmente van a componer. El cantante sí es Bonnie Lovi, pero la que también va instrumentalmente está Luciel Izumi, que es hija de uno de los ex componentes de Sabia Andina, Donato algo por ahí, no me acuerdo el apellido, pero es hija de uno de los ex componentes de Sabia Andina. Llaqtamasqa kunan yuyarikukichis ña pichus Oscar Mario Paz, pay kunan artista sutikun Bonnie Lovi. Entonces payta qhawarikusun, pero más apallanchu pay tokanga, sino Bonnie takenga, pero Luciel Izumita tokanga charango. Charayku sutikun cumbia boliviana, porque primera vez cumbiapi uyarisunchis charangota imaynatachus tokanga Luciel Izumi. Kunan qhawarisun kay videopi imaynatachus grabarqanku chanta videota qhawarimusun ya. Vamos a ver este video, gente, de cómo han grabado un poquito de cómo han grabado la cumbia boliviana entre Bonnie Lovi y Luciel Izumi, y luego nos vamos a ir al video en sí, al videoclip en sí, donde se canta como canta Bonnie, todo eso. Vamos a ver. Como les decía, vamos a ver un poquito de ese video de cómo han grabado o cómo han practicado para grabar la música, esta cumbia boliviana, entre Luciel y Bonnie. Llaqtamas qhawarikusun kunan imaynatachus Luciel Izumi y Bonnie Lovi chay takiyta componerqanku chay niraq lluqsimusaqtin oficial, ¿ya? Kunan qhawarikusun muchiquitata kay pantallata hatunyachisung y play.
Chay uyarich charango. Primera vez cumbiapi uyarikonga charango. Chareis sutikun cumbia boliviana. Chay uyarich. Sumaq waqarichin charanguta Luciel, ¿eh? Luciel cantante o cantautorallata. Boliviaman. Ahí paramos. Entonces, ahora vamos a ver el videoclip oficial que han lanzado para el aniversario de nuestro país. Sin más que decir, sin más que decir, Jawarisun Kai Boni Lobby oficial. Jawarina, play cochisun chay pantallata, chay, Uyarina. Este es el video oficial de la canción de cumbia boliviana. Este es, según yo he estado averiguando, es en el hotel, no sé, en el mejor hotel de Radisson, me parece, o algo por ahí en Santa Cruz. También ha pedido que los edificios de ahí se pongan los colores de nuestra bandera, que es rojo, amarillo, verde. En sí se ha lucido Boni Lobby. Ha dado un homenaje muy bueno. Ya sea cual sea la canción que está dedicando a Bolivia, yo creo que es un paso muy grande para todos los artistas que se dedican a este género. También yo sé que no es este género solamente que hace Boni Lobby, también otros géneros. Ya más adelante vamos a ir viendo. Gankunas llaqta más reqsinkichis pay Boni Lobby yo no gamana huch'iman reqsirqani kunan hatunman qhawarisani. Kay edificio qhawankichis banderanchis luzpi rojo, amarillo, verde, paypis imaynatachus vistikun, chayta qhawarikusun, imaynachus takin, chayta kusirikunusunchis, porque aniversariunpaq llaqtanchismanta pay videoclip nin presentamos, ¿ya? Kunan qhawarina. Ahí, escuchen el charango. Yo creo que son mezcladoras, no sé, de las cosas que utilizan ellos para hacer estas canciones. Madre mía. ¿Ves ahí? ¿Ven el edificio? Rojo, amarillo, verde. Y él también, mira. En el brazo tiene rojo, amarillo y verde, representando a nuestro país. Ahí el charango. Escuchan. Mira, vamos. Tienen que prestar un poquito de atención. Algunas más uyarinkichis Guatemala suchurichis charango y mainatach tocan. Cherek sutikun cumbia boliviana, porque por primera vez charango cumbia uyarikonga. Suchurichina chay uyarinkichis charango. Chay. Mejor que nadie que yo, que no puedo parar, que no me puedo controlar, que te quiero besar. Mejor que nadie que yo, que no puedo parar, que no me puedo controlar. Calderón y tequila, arriba la otra, arriba la bebida, nos vamos de noche, volvemos de día. Madre mía, qué full esta cumbia se va a hacer, 100% full en todas las discotecas. Gankunas llaqtamas tusurikamunchis. ¡Wow! Ahí ven nuestra bandera boliviana. ¿Han visto a Boni cómo tiene el traje? A ver, vamos a ver su vestimenta. Mira, aquí lleva como Michael Jackson. Antes llevaba una banda así media blanca. Yo no sé por qué llevaba antes ese Michael Jackson, pero aquí Boni Lobby lleva nuestra bandera tricolor en el brazo. Eso es una representación. Vamos, yo creo que eso va a ser como un sello para él, más que todo para que esta canción salga en todas las radios, en todas las televisiones,
no sé, en las discotecas se oirá full, porque es una música muy pegadiza, comercial, y todo eso va a estar bien. Gankunal viajtamas, Hawasankich, Kai Brasumpi, Tian Banderanch, país más representan viajtanchista, entonces no ga piensa ni Kaitaki Uyarikonga, radiopi, telepi, discotecas, tukulado, picunan al menos, si Gankuna comparten kits, tukulado, imagina, virus hina. Wiñanga, kankunaman dependen. Entonces compartinaykich tiyan, comentanaykich tiyan, chanta noqanchis hatunyaspa risunchis alai yachankichishña. Perfiles niman, canales niman, suscribicamusun, enteronchis, comentarimusun, tukuyma. Entonces wiñachina tiyan, artistanchista, que al menos kaitakin jóvenes man gustan, porque chaypi yo quiero tocarte, pimana toca munanchu warmita tukuy, entonces tukuy haris, entonces kay taki full, 100% comercial, 100% lluqsinqa ñawpaqman, qhawariyllapuña. Ay, nuestra bandera también. Charango. Charango. Yo creo que están ahí todos algunos cantantes, modelos, tanto de... Ahí está. Ahí la han visto a Luciel, ahí yo la he visto tocando. A ver, vamos a ver. Ahí, mira, ahí. Esta es Luciel, con el charango. Rikunkich Luciel está ahí, ya está masis. Paseñita, psumak tusurizan. A ver, van a ver ahí la paseñita. A ver, desde donde se va a ver a Luciel, quiero que vean. Ahí, esta es Luciel. Ella es la que acompaña en la música con el charango. Es una cantautora que también ya empezó su carrera, que ya hemos reaccionado cuando ha hecho un homenaje a La Paz. Quisiera que vayan a ver ese vídeo para que la conozcan. Y luego ya vamos a ir también más adelante subiendo más canciones de Bonnie, de algunos otros cantantes nuevos, porque para mí es nuevo. Bonnie, yo lo conocí de pequeñito cuando nos ha ido a representar a Argentina, pero ahora yo no sabía que era famoso, mira, ha logrado, y eso es años, no ha sido de un día para otro, años. Entonces vamos a seguir viendo. Aquí también la paseñita, pero yo creo que todas estas personas serán entre amigos y también serán cantantes, no sé, si alguien sabe más de quiénes son, me gustaría que comenten ahí abajo y para poder tener un poco más de información. Algunas más y chanquich picuna chay kai Luciel y sumi pai charango chay takip tocarizan. No sé, Caicholita, modelochos, más porque chantao aquí con invitados ya, pero no creen ni cancuna canman y artistas invitadas. Entonces, jawarina ya ponía, jawarin kitsuma. Ahí mira, la paseñita. Ah, aquí hay otra cosa que he visto. A ver, vamos a ver. A ver, espero verlo. A ver, ahí. No se ve bien, pero tiene un tatuaje de Bolivia, de nuestro escudo. Eso quiere decir que lo lleva en el alma, clavado Bolivia. Eso quiere decir que es, vamos, un señor que quiere a nuestra patria Bolivia, y yo creo que él ha hecho un homenaje excelente con esta canción. No puedo decir que no, porque mira, su vestimenta, sus tatuajes, la gente, el edificio, todo eso, las banderas, la gente que está ahí, la gente joven. Yo creo que esto la va a romper, chicos. Llaqtaman qankuna qhawarinkichis kaypi tatuaje sina, porque fotonpipis lluqsimurqa tatuasqa noqa piensarqani dibujulla kanman karqan, pero mana tatuasqa kaypi Bolivia escudunchis. Noqa entonces piensani sumaqtachamunakun sonqo ukpicha
Bolivia paypaq charaysqa kay takiwanpas día homenaje llaqtanchisman en pay presentamos qhawarinallapuña. Y los chicos con las cintitas de Bolivia, las escarapelas, todo. Charango. Ahí el narigón también está. Ahí. ¿Han visto? Hemos visto el show del narigón, ¿no? Senqasapa hawarqanchik qayna. Chaypuni senqasapa chay programa, chay ruan Ronico. Pay Ronicopish chaypi karchin. Entonces invitarqacha sumaq presentadores, cantantes, sumaqtacha chay videoclip tusurqanku. ¿Ustedes qué piensan, gente? Este es Ronico, ¿no? El show del narigón, ¿cómo es? De show narigón, ¿cómo es? A ver, de Narigón Show. Es él, ¿no? Ronico. Aquí Sumi. Yo creo que hay muchos cantantes que yo no los conozco, pues si yo conociera ya diría este es este, pero ya más adelante iré conociendo. A ver, vamos a ver. Ahí está el Ronico. A ver, si ven a los jóvenes así con camisetas verdes, así medio blancas, eso es como es el color de la bandera de Santa Cruz. Yo creo que es por eso que se han puesto esas camisetas, como decir, aquí también está presente Santa Cruz. Si van a ir viendo y ahí, ya está más cancunas jawarinquich camisetas Ronico rikuchimun comeri, chay comer yuraj bandera imani Santa Cruzman chay colores ningi, a ver jawarinallapuña. Anda, yo no sabía que era productor. Eso quiere decir que es productor, cantor y autor, o sea, lo hace todo. El chico lo hace todo. Muy pocos cantantes lo hace todo. Entonces, chapó. Es como decir, mis respetos, Bonilobi. Vamos a seguir reaccionando a sus canciones, a Luciel y Sumi también. Han hecho una fusión hermosa. Yo creo que esto va a sonar para mucho, muy. Va a sonar mucho porque es una canción muy comercial. Cankunapsi ya está masis. Y más piensan quichis. Sumastaki carizan, jóvenes va gustan acá y al menos tocastinku cuerpo y sapitallan kuyukun. A ver, jawarine kaypi conejo, pichari kay conejopis. Kay runapis pichari may yachanichus, yachaymi chaychani ima aripay. Pero si qankuna yachankichis chay qalqarimuychis chay urama. Jawarinallapuña. Imapichis tukukunqa. Ya me he aprendido hasta la canción. ¿Ve? Ahí, ¿ves? ¿Han visto?
¿Han visto? Yo que he dicho que tiene el tatuaje, que tiene el tatuaje, que tiene grabado el símbolo de Bolivia. Ahí, a ver, vamos a ver. Ahí, no se ve, es que se pasa muy rápido, pero ahí. A ver si vamos a poder, a ver, captarlo bien y parar ahí. A ver. Ay, Dios. Ahí, ¿ves? ¿Han visto? Madre mía, una buena canción, Disturbia. A ver, ¿qué más pone? Chaykamaya llaqtamas uyarinchis poni lobilta, sumaqta kiririn yachankichikña paykunan entonces noqapish yachaniña productor kasqanta, cantautor kasqanta. Entonces ñawpaqman siguillapuni qhawarisun videosnintapis, Luciel Isumictapis, noqa Luciel Isumitapis reaccionaniña porque pay takarqa aniversariumpi lapas chay video qhawarqanchik porque noqapaq nueva artista chayqa mana noqa riqsichu kani ni Bonnie Lovi riqsini uñamanta pero hatunmanta mana, gente, yo no sabía que Bonnie Lobby era el muchacho que nosotros, Oscar Mario Paz, yo no sabía que era él, porque él no se ha presentado en Argentina cuando era pequeño. Pero mira, grata sorpresa me llevo de que lo que él deseaba de pequeño se ha hecho realidad y me alegro mucho por él porque ahora mismo dijo que es un productor, yo sé que es cantautor, si es productor, el chico lo hace todo. Entonces, yo me alegro mucho por él, estoy feliz por él que haya logrado sus sueños y con el tiempo vamos a seguir reaccionando sus canciones y así también iré buscando artistas nuevos para que podamos reaccionar y conocer más de nuestros artistas. Hasta aquí, hasta otro vídeo y sin más que decir me despido de ustedes. Hasta otro vídeo. Llaqtamanchik kay Kamalla yacharqanichu Bonnie Lobby kasqanta productor, cantautor, tukuyma entonces ma dependenchu pimantapis pay sapallan ruanman tukuyimata entonces chay cosa pacha entonces ñawpaqman risan entonces siguillapuni qhawasun videos ninta entonces pero kunan kaypi tukukun waq video kama